Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Estuvieron también ayer aquí con nosotros. Está en primer lugar Vlado, caricaturista de la revista colombiana Semana, columnista del diario El Tiempo y ganador de muchísimos premios de periodismo nacionales e internacionales. Bienvenido como siempre a este programa, Vlado. Juan Carlos, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, con usted, Juan Carlos, con mi amigo y colega Gonzalo Guillén y por supuesto con esta audiencia que cada vez se expande más, ¿no? Cada vez oye uno más que la gente ve Club de Prensa. Es un buen club, un club sin tarjeta, pues pero de gente muy fiel. Pues muchas gracias. Está también con nosotros Gonzalo Guillén, periodista colombiano de amplísima trayectoria, ganador de muchísimos premios nacionales e internacionales de periodismo. Igual. De nuevo, muchas gracias por la invitación y me encanta estar acá. Y quiero comenzar con usted, Gonzalo. Tal vez la noticia que tiene que ver con Estados Unidos y América Latina más llamativa de los últimos días ha sido el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Esto lo anunciaron el pasado 17 de diciembre simultáneamente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, y Raúl Castro, el líder cubano, en La Habana. Unas relaciones rotas hace 54 años. Se suspendieron el 3 de enero de 1961 cuando era presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Desde entonces han pasado 11 personas por la Casa Blanca. Luego vino John Kennedy. Justamente 17 días después de que se rompieran las relaciones llegó John Kennedy y después Lyndon Johnson y de ahí en adelante todos los demás, Richard Nixon, Ronald Reagan, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Ahora, el diario El País de Madrid, tras la ida esta semana, la semana pasada a La Habana de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para abrir la embajada estadounidense, el diario El País de Madrid trae un artículo muy interesante y la revista Semana también aquí en Colombia sobre cómo van a cambiar las relaciones entre América Latina y Estados Unidos con esto de Washington y La Habana. Dice, por ejemplo, la revista Semana que esto puede influir primero en el proceso de paz de Colombia porque las conversaciones tienen lugar en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Pero dice también Semana que otros países parece que se han ido acercando a Estados Unidos. Digamos, Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, fue a finales de junio a Washington. Evo Morales, después de haber cancelado una cita a Obama, ¿no? Claro. Que ese es un lujo que no se puede dar cualquiera. Una visita de Estado. Visita de Estado y cancelarla. Exactamente. No, eso me pareció a mí insólito, pero además increíble, ¿no? Exactamente. Evo Morales, presidente boliviano, ha empezado a hablar también con algunos funcionarios estadounidenses e incluso en Venezuela. No Nicolás Maduro, el presidente, que ha hecho unos buenos gestos. Es que el inglés de él no es tan bueno, entonces yo creo que eso, ¿no? Cuando le diga we are tough, ¿no? Lo que quiera, ¿no? Sino Diosdado Cabello, presidente del Parlamento venezolano de la Asamblea Nacional, se ha reunido en Haití, o se reunió hace unas semanas con Tom Shannon, ex embajador estadounidense en Brasil y uno de los que más saben de América Latina. ¿Van a cambiar los otros países latinoamericanos, los que no estaban tan bien con Washington? ¿Se van a acercar más después de todo esto? Pues yo creo que no tienen otro remedio, ¿no? América Latina sigue siendo demasiado poca cosa frente a los Estados Unidos y aquí yo lo que veo es el gran talento político del presidente Obama. Realmente hizo lo que han debido hacer hace mucho tiempo, establecer relaciones con Cuba y levantar en el embargo, que no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Es el peor golpe que se le puede dar a esa dictadura asquerosa que tiene Cuba con este par de ratas. 50 años expoliando a ese pueblo y poniéndolo a comer basuras solamente por darse el lujo de que los Estados Unidos no pueden con ellos, pues sí pudieron con ellos. Los arrodillaron de muy buenas maneras. Se acaba esta otra cosa de privilegios un poco absurda que había, que cualquier cubano consigue una llanta y se va a Miami y tiene nacionalidad y tiene toda una serie de cosas. Obama está poniendo a Cuba en su lugar. Cuba tiene que establecer unas relaciones y unas relaciones comerciales también. Y este sindicato de pordioseros, altaneros de suramericanos de Ecuador y Bolivia y estos tipos, pues a ellos también se les cayó el petróleo y se quedaron sin 5 centavos y tienen que ponerse a
a ver un mundo real y a mantener unas relaciones con los Estados Unidos y con otros países en unos términos distintos a los que se han planteado, eso del socialismo del siglo XXI y algo muy parecido a lo que fue la Cuba de Fidel Castro de los años 60, ¿no? Que es instaurar tiranías con el cuento del pueblo y de no dejarse subyugar y no dejarse maltratar de los imperios. Los imperios están ahí y hay que trabajar con eso. Me parece que Obama es un gran tipo, un gran presidente, un tipo sumamente talentoso. Y lo que está haciendo le va a quedar muy difícil desbaratarlo al que llegue, sea de un partido, sea del otro, pienso yo. ¿Está de acuerdo con Gonzalo Guillén, Vlado? ¿O usted más bien piensa que también ganaron los castristas porque ahí siguen, mientras que por la Casa Blanca han desfilado 11 personas? Yo creo que la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana es el penúltimo ladrillo que falta para la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque sin duda el último pues ya será la salida de los Castro y tal y esta cosa del poder, pero esto yo creo que es consecuencia de alguna manera lógica ahora que se cumplen 25 años de la reunificación de Alemania, pero que empezó también de una manera muy tranquilita y eso, y yo creo que esto los cubanos, en la medida en que ya tienen relaciones con Estados Unidos, en que Estados Unidos va a pedir apertura en comunicaciones, que es a lo que tanto miedo le tiene el régimen de los hermanos Castro, y en la medida en que la gente va pidiendo más libertades y todo eso, el secretario de Estado John Kerry lo dijo el viernes pasado en La Habana, en el discurso que dio ahí en la embajada, en la nueva embajada, cuando dijo, hay unos cambios, pero el futuro de Cuba está en manos de Cuba, lo cual, en manos de los propios cubanos, lo cual habla muy bien de la política no intervencionista que ha venido consolidando el presidente Obama, que todo el mundo, cuando no están rechazando la intervención de Estados Unidos, otros están rechazando la no intervención y otros quieren, ¿por qué no se mete, por qué no los invade, etcétera, etcétera? Como decía Gonzalo, con ese estilo de Obama, con guantes de seda de alguna manera, doblegó a los Castro, porque de todos modos aceptar una embajada es aceptar también que haya militares, que haya un staff grandísimo, que en su momento creo que cuando cerraron la embajada en el año 61 lo redujeron a 11 personas, si la memoria no me traiciona. Entonces es dejar que los gringos vuelvan y que haya viajes y que se vaya aumentando el intercambio comercial hasta acabar con el embargo y eso. Pero lo bueno de esto es que también va a servir, como decía ayer Gonzalo en este mismo espacio, así como el problema de Colombia más grave no son las FARC, el problema más grave de Cuba no es el embargo. El embargo le ha servido de disculpa al régimen cubano, pero el régimen cubano ha podido hacer negocios con Canadá, con toda Europa, con toda América Latina, y aún así mantiene al país empobrecido, siguiendo un modelo político y económico que fracasó en todas partes, incluyendo a Rusia, incluyendo a muchos otros países, y que otros países como China, que es un país tan dogmático supuestamente en el tema político, también lo ha levantado, pues es decir, allá el capitalismo ya es una cosa que va junto a su comunismo, que es para las libertades individuales, sigue siendo muy ortodoxo, pero en el tema económico sigue siendo muy liberal, y yo creo que en una mezcla así vamos a terminar llegando en Cuba, ¿no? La semana pasada tuve una reunión larga y muy interesante con un grupo de abogados de Cuba, de la isla, y abogados cubanos de Miami, que estaban haciendo una gira por Colombia y por países latinoamericanos para conocer cómo son los bufetes de abogados, cómo trabajan, etc. Y el principal planteamiento que traían era, ¿qué van a hacer en Cuba? O sea, todas las empresas que van a invertir necesitan abogados cubanos, pero no pueden pedirles que tengan abogados controlados por la dictadura. Tiene que haber abogados con cierta libertad y que puedan actuar de cierta manera, incluso contra el mismo gobierno cubano. Y eso es un bache que tiene que solucionar rápidamente la dictadura. Y entonces, digo yo, este tipo de cosas muestra que la apertura
La reapertura de relaciones va a ir destruyendo el imperio del terror y del silencio que tienen ahí. Tiene que haber unos rangos de libertad o no va a haber nada, Sí. ¿no? Decía la revista Semana, como mencionábamos, que algunos países latinoamericanos tendrán que cambiar su política o la están cambiando frente a Washington después del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero el diario El País de Madrid, en un artículo de José Luis Barbería, quien fuera corresponsal en París, entre otras cosas, dice que Europa está buscando espacio allí en este nuevo mapa geopolítico, si se puede usar esta palabra. Y entonces dice, por ejemplo, que las relaciones transatlánticas, y lo menciona ahí, no deben ser únicamente entre Estados Unidos y América Latina, sino que debe haber un triángulo que son Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea. España también quiere jugar un papel ahí, entre otras cosas porque Cuba fue la última de las colonias españolas en independizarse, y lo fue en 1898 después de que España perdiera una guerra con Estados Unidos. Pero la pregunta que hago yo ahí es, ¿están pensando con el deseo los españoles que creen eso? Porque hace unos años, unos 10 o 15 años, cuando estaban en una bonanza económica, España hablaba muchísimo de que era un país europeo, y lo es, por supuesto, y miraba únicamente a la Unión Europea. Incluso en aquella época a los colombianos les empezaron a exigir visado para entrar a España. Ahora han cambiado de parecer. ¿Será que lo que pasa es que ahora, cuando están con las alforjas vacías, empiezan a buscar más a América Latina y a tratar de entrar ahí? ¿O España, con todo derecho, tiene una voz cantante y debería influir más, al igual que el resto de la Unión Europea? Esa teoría parece encuadrar dentro de la lógica de Nicolás Maduro, que hablaba del eje de conspiradores Madrid, Miami y Bogotá, ¿no? Pero sí, yo creo que ese espacio que piden los españoles y por ahí derecho los europeos es un espacio lógico que va a venir llegando, pero que de todas maneras la Unión Europea ha venido trabajando hace muchos años, porque la Unión Europea tiene grandes inversiones. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay muchísimas firmas españolas, en la Argentina, en México, negocios editoriales, negocios de telecomunicaciones, negocios de infraestructura. Hay una grandísima operación de empresas españolas y unos grandes vínculos con Europa. Creo que eso no es no está tan rezagado. Lo que pasa es que la economía de Europa pues, ha sufrido unos golpes severos que los han de pronto hecho contraer un poco esas inversiones y esa expansión. Pero yo creo que en el caso de Estados Unidos y estos otros países se sigue, como hablaba yo hace un segundo, qué pena que me autocite, pero Correa, por ejemplo, siendo un presidente de izquierda y bastante populista, en el tema económico ha sido muy liberal, e inclusive, lo conozco de primera mano, él les dice a los empresarios qué necesitan y yo reformo la ley, yo reformo la norma para que puedan invertir. Aunque en el tema de libertades civiles y en el tema de libertad de prensa concretamente, países como Correa siguen ese mismo ejemplo de China. Liberales en el tema económico y ortodoxos y muy izquierdistas y casi dictatoriales en el tema de economía abierta, política cerrada. Totalmente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá. Y ahora quiero preguntarle a Gonzalo Guillén por Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos. Biden es un hombre que estuvo 36 años en el Senado. Fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores, fue presidente del Comité de Asuntos Judiciales. Es un hombre muy querido, incluso por sus colegas del Senado. Metió la pata varias veces con algunas declaraciones que dio, varias, en los programas de humor incluso se burlaban. Todos metemos la pata. De Biden todos metemos la pata. Además, cuando uno habla mucho como un congresista, pues la tiene que meter. Y la metemos varias veces. Sí, total. Biden fue precandidato presidencial en 1988. Demócrata, en esas elecciones las ganó George Bush padre, precisamente republicano. Después fue precandidato en el año 2008 y perdió en las elecciones primarias con Barack Obama, y ahora es el número 2 del señor Obama. Para muchas personas la candidata demócrata a las elecciones de noviembre del año entrante en Estados Unidos va a ser Hillary Clinton. Pero ahora resulta que Biden, que es un hombre mayor, tiene 72 años, sería, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el presidente más viejo de Estados Unidos. Hasta ahora lo ha sido Ronald Reagan
que tenía 69 años, casi 70 cuando llegó al poder por primera vez, pues resulta que Hillary parece la candidata inevitable, pero ahora mucha gente le ha dicho a Biden que se presente, que se lance. Y sobre todo porque hace unos meses se murió Bo, su hijo. Que él soñaba que su hijo era presidente, sí, pero murió, y su hijo le dijo antes de morir que por favor se lanzara otra vez, que lo intentara de nuevo. ¿Cree usted que si Biden se lanza podría tener éxito? Es más, ¿cree usted que Biden se puede lanzar a pesar de que él, consiguiendo dinero en una campaña, no es tan bueno? En las elecciones del 2008 consiguió 13 millones de dólares, sí, y Hillary Clinton en 3 meses ha conseguido 45. Sí, no, a mí me parece que es un tipo muy importante, un tipo muy inteligente que ha tenido un papel brillante en la política de los Estados Unidos. Ha servido mucho incluso a América Latina. Pero yo creo que ya le pasó el tiempo a él. Yo no veo realmente que él pueda ser un candidato. Y si es un candidato, sería como la muerte del Partido Demócrata. No creo que mueva al público de los Estados Unidos detrás de él. Yo creo que realmente es la señora Clinton la que tiene ahí la principal opción de ese partido, creo yo. Pero de él no creo ya realmente. Vlado, si usted fuera asesor de Joe Biden, ¿le recomendaría que se lanzara? Yo sí le recomendaría que se lanzara Joe Biden, porque a mí me parece que, por una parte, pondría un punto muy alto en el debate que se viene, independientemente de si al final ganara la nominación o no, pero que yo creo que podría ganarla. Y además le daría continuidad a algunas políticas. Yo creo que él es un hombre, pues como usted bien lo dijo, ya es un hombre mayor, bien maduro. Entonces yo creo que puede tener un poco más de arrojo que el presidente Obama para hacer ciertos cambios y para profundizar ciertas políticas que el presidente Obama tiene y que en algún momento pueden estar tambaleando, que de pronto pueden echar atrás un sucesor republicano, etcétera. Pero por otro lado, la experiencia de Biden, el conocimiento que tiene del gobierno, del Congreso, un liderazgo natural, tiene un carisma dentro de la gente que yo creo que le ayudaría mucho más. Y por otro lado, no sabemos cuando Hillary Clinton, si es que llega a ser la candidata oficial de los demócratas, ya cuando esté en la recta final de la campaña, si empiecen a salirle cosas, porque es que a los Clintons alguna cosa les tienen guardada y algo les saldrá, que se pasó un semáforo en rojo o que se gastó una plata. Bueno, ya le salió por eso, y eso que es apenas precandidata. Imagínense ya de candidata, o algún escándalo amoroso, uno no sabe, ¿no? Un triángulo sentimental, yo no sé, cualquier cosa. Yo creo que Biden tiene mucho menos contras que los que puede tener Hillary Clinton, pero aparte creo que Biden sería mucho mejor presidente, lo cual me daría pesar porque, por un lado, si Hillary Clinton no llega ahorita a la Casa Blanca, yo creo que ya esta es su última oportunidad. Si no llega en este tiro, ya no llegó, ya le toca dedicarse a ser abuela, si es que Chelsea le da por Hillary. Además, si ganara las elecciones, llegaría a la Casa Blanca con 69 años, pero quería preguntarle a Gonzalo precisamente. Vlado dice, y usted decía ahora que a Hillary ya le ha salido de todo. Sí, lo de los y es cierto, primero tiene el asunto de que los emails que ella enviaba, no los enviaba nunca cuando era secretaria de Estado desde su dirección del Departamento de Estado. Servidor privado en su casa. Servidor privado de su familia. En segundo lugar, la cuestionan mucho por las donaciones a la Fundación Clinton, porque dicen que cómo podría ella gobernar con neutralidad frente a algunos países que le han dado dinero a la Fundación Clinton. Argelia, por poner un ejemplo, dio $500 millones a la Fundación Clinton para que desarrolle proyectos en Haití. Esto suena curioso, que Argelia, un país africano, de $500 millones para hacer proyectos en Haití. Y en cuanto a romances posibles, incluso Yoko Ono, la viuda de John Lennon, llegó a decir que había tenido un romance con Hillary Clinton. ¿Será que de pronto los estadounidenses lo que tienen claro es que Hillary Clinton es una persona que puede tener algunos puntos grises, pero que es tan preparada, pues, secretaria de Estado, senadora, primera dama, gran abogada, que como es tan preparada sería una buena presidenta? Sí, yo creo que ella tiene una gran preparación y lo que llamamos en Colombia también tiene una gran maquinaria. O sea, tiene como más fuerza y más motor para moverse que
que otro candidato. Ahora, todas las campañas de los Estados Unidos están llenas de ese tipo de acusaciones sexuales y misteriosas, y los correos yo no he entendido muy bien qué fue lo que violó, cómo fue que fue eso. Además que entiendo que la investigación que ya hay como en curso, que se va a comenzar, no es contra ella, y que le quieren quitar el computador. Todo eso se vuelven unas telenovelas que ocupan toda la campaña, y muchas veces no dan ni que los candidatos propongan nada. Pero a mí me parece que la señora es una señora muy capaz. Me parecería una muy buena presidenta, la verdad. Yo creo, después de un presidente negro magnífico, que haya una mujer. Pero yo creo que el otro punto que tiene Joe Biden a su favor, aparte de su experiencia como congresista y como vicepresidente, es su catolicismo. Yo creo que en ese sentido puede atraer votos de algunos sectores, no solamente conservadores dentro de los demócratas, dentro de los hispanos además, pero también dentro de los republicanos, porque obviamente tiene unas convicciones, es católico practicante de misa dominical y toda la cosa, que yo creo que eso le generaría algunas simpatías en el electorado de Estados Unidos. Yo, la verdad es que si Biden se lanza, yo le haría fuerza. No puedo votar, pero yo le haría fuerza. Bueno, ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Vlado, el próximo 9 de septiembre, la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, va a superar en número de días, de años, de meses y de días a la reina Victoria. La reina Victoria estuvo como monarca de los ingleses 63 años, 7 meses y 2 días, es decir, 23.226 días, 16 horas y 23 minutos, según han sacado el cálculo. Bueno, ahora la reina Isabel espera superarla, pero ¿superará a la reina Isabel II en importancia a la reina Victoria? Bueno, yo antes de responder su pregunta aquí con la carrera que nos toca, porque ya vamos a acabar, yo tengo que decir que a mí un solo día de monarquía me parece ya demasiado. Me parece excesivo, eso es una sinvergüencería que haya todavía en el siglo XXI reyes y gente que porque nació siendo de una familia real tiene un montón de beneficios y todo. La monarquía británica cuesta la bobadita de 300 y pico millones de libras al año. Eso es, con esa plata se podrían hacer cosas maravillosas. 500 millones de dólares. Exacto, entonces me parece mucho. Ahora, en cuanto a la importancia, yo creo que en un mundo mediático como en el que vivimos ahora, es indudable que una reina tiene, o cualquier mandatario tiene mucha proyección y todo, pero para los tiempos que vivió la reina Victoria, es muy meritorio que hubiera ejercido, 63 años, desde los 19 años, y la memoria. Pero no en me términos, falla. digamos, de imagen y político, sí no la va a superar. No, porque es tiempo, que sí. hay un estilo. La importancia de la reina Victoria, si no la tiene. El estilo victoriano, hay una época victoriana de la historia, no solo de la historia británica, ¿no? Creció el Imperio Británico estas muchísimo. Coronas ya es una farándula decadente, sin importancia realmente. La reina Victoria estuvo en el Palacio de Buckingham del 20 de junio de 1837 al 22 de enero de 1901, para que vayan viendo ustedes. Gracias, Vlado, por haber estado aquí. Gracias, Gonzalo Guillén, por haber estado en el Club de Prensa. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.